abrimos consulta de ginecología. ¿Por qué las españolas sufren más sofocos que las asiáticas al llegar la menopausia? ¿Cómo puede ayudar la dieta? ¿Qué trucos hay para reducir las molestias menstruales? Servimos en bandeja la ternera de mejor calidad. ¿Qué tiene de especial la carne de Angus? ¿Es la mejor fuente de hierro y proteína? Presta atención a nuestras recetas de verano. Y de postre, un melón con nombre propio, Cantalupo. ¿Es verdad que tiene efecto diurético y laxante? ¿Qué cantidad puedes tomar a diario sin engordar? Quédate con nosotros para descubrirlo. Aquí comienzan tus 30 minutos de salud. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues son ya dos las cadenas de supermercados que han retirado del mercado el lote de agua envasada procedente del manantial Aiguaneu. Lo hacen después de que el Departamento de Salud de la Generalitat haya reportado 2 casos de afectados por el consumo de dicha agua. Luis, muy buenos días. El primero, con el que saltó la alarma, sufrió una irritación intestinal. Pues sí, eso dice la comunicación que hemos tenido acceso, que no ha trascendido mucho más. Parece que el estado de salud del afectado no es grave, sufrió un malestar intestinal por ingesta de este agua y no parece que haya tenido repercusiones sanitarias de interés porque, bueno, se ha restablecido. En el segundo caso tampoco ha sido algo parecido. En cualquier caso, en los dos parece que notaron, pues eso, un mal olor en el agua, incluso un mal sabor. Ya sabemos que por las propiedades del agua esto ya nos tiene que alertar un poquillo, ¿verdad, Ana? Claro, o sea, no nos tenemos que olvidar que el agua es un líquido que es insípido, que no tiene color. O sea, si yo cojo una botella y veo cosas que están flotando, algo me dice que no está bien. Si no tiene un color transparente, también me puede indicar que algo no está bien. Y si desde luego cuando yo abro esa botella y huelo, a mí esto no me huele a nada, como debe ser, pues el agua es inolora, es incolora y desde luego a la hora de tomar no tiene que saber a nada. Si nos sabe a algo, es que hay algo en ese agua, por tanto, tendríamos que tener precaución. Y el problema ha podido estar en la manipulación, ¿no? Porque en principio del manantial, pues el agua sale pura. Bueno, seguiremos muy pendientes de esa información. El melón es la fruta reina del verano. ¿Sabían que existe el melón y la melona? ¿Se atreven a descubrirlo? Hoy en Saber Vivir, los secretos del melón. Amo a las señoras que se abanican así pegándose en el pecho. Toda la vida recuerdo a mi abuela así. Por favor, no deje de hacerlo usted, si lo hace. Bueno, salvo en el norte, la mayor parte del país va a notar hoy una importante sensación de sofoco debido a las temperaturas altas. Algunas provincias están ya en riesgo por calor, por ejemplo Granada o Córdoba, que podrían alcanzar los 38 grados a la sombra. Luis, calor sofocante. Calor para todo el mundo, porque claro, el calor cuando viene de fuera no se libra más que, incluso a veces aunque te pongas a la sombra, tienes que tirar de ventiladores. El problema es cuando el calor viene de dentro, el calor, los sofocos que decimos, ¿verdad? Entonces es cuando es más difícil luchar simplemente con abanicos. Ahí está, porque que tengamos calor cuando hace 38 grados a la sombra, pues es normal, todos tenemos calor. El problema es cuando hace frío, cuando estamos en invierno, y hay algunas mujeres que dicen, ¿qué calor tengo? Los llamados sofocos. Bueno, pues se puede hacer algo por ellos para que sean lo mínimo posible. Dieta equilibrada es lo que recomiendan para conseguir paliar uno de los síntomas asociados más característicos y molestos de la menopausia, los sofocos. Los expertos aconsejan aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal ricos en fitoestrógenos porque son los que pueden ayudar a aliviar los síntomas. También aconsejan reducir el exceso de sal y mantener el consumo de proteínas indispensables para una buena masa muscular. Si no hay intolerancia diagnosticada, los productos lácteos, especialmente yogur y otros productos fermentados, son muy aconsejables. Desde la Cátedra de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Murcia advierten de que lo importante es seguir una alimentación variada sin prescindir de ningún alimento y controlando las calorías, porque el metabolismo puede ralentizarse y se tiende a engordar con más facilidad. Esta mañana de jueves nos acompaña la doctora Teresa Castellanos, ginecóloga de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. Hay un estudio muy interesante sobre la menopausia que apunta que las mujeres asiáticas tienen menos sofocos que las españolas. ¿A qué podría ser debido? Bueno, probablemente sea en relación a la alimentación. Las mujeres asiáticas tienen una alimentación rica en soja, que tiene fitoestrógenos, y bueno, actúan
similar a los estrógenos. Entonces eso puede provocar una disminución de una menor cantidad de sofocos y menos sintomatología asociada a la menopausia. Claro, como bien dice Teresa, los fitoestrógenos, que son estrógenos naturales, estrógenos vegetales, y dentro de esos fitoestrógenos están las isoflavonas, que son los que son más abundantes en la soja, y hay en otros alimentos que también tienen fitoestrógenos, como por ejemplo las semillas de lino o incluso los garbanzos, pero hay muchas veces que los fitoestrógenos, las isoflavonas, se consiguen en la farmacia o en las herboristerías en forma de cápsulas. Sé que hay muchos ginecólogos que lo recomendáis, sí, pero yo creo que tendríamos que matizar, primero, que tienen más cantidad de isoflavonas que, por ejemplo, si nosotros tomáramos soja, y sobre todo que esas isoflavonas tienen una mayor biodisponibilidad y que también depende un poco el efecto de, entre otras cosas, la microbiota de las mujeres. Claro, lo fundamental es siempre que se va a empezar un tratamiento, aunque sean fitoestrógenos, complementos alimenticios, consultar con el médico, en este caso con el ginecólogo. Es muy importante que la paciente entienda que no va a hacer el mismo efecto en todas las mujeres, que por supuesto son tratamientos que hay que hacer bajo supervisión médica, o sea, pueden interferir con otros tratamientos. Entonces es muy importante siempre consultar con el médico y que este sea el que explique forma de tomarlo, en qué casos está indicado, en qué caso puede estar contraindicado incluso. Entonces, bueno, lo de siempre, siempre consultar con el médico. Bien. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la menopausia es, bueno, el estado de salud de nuestros huesos. Y para ello es muy importante, por ejemplo, los lácteos. ¿Qué pasaría si una mujer no toma absolutamente nada de lácteos? Pues mira, precisamente en la menopausia, o sea, durante toda la vida necesitamos aportes de calcio, pero en la menopausia es más importante que nunca. Entonces, estaría bien complementar incluso con 4 o 5 productos lácteos al día, porque con ellos con lo que vamos a conseguir los aportes de calcio necesarios para que nuestros huesos tengan una buena salud. Y fijándonos en la vitamina D, recogiendo esa importancia, ¿no?, de que los huesos tengan una buena salud, entendemos que es muy importante, muy recomendable que las mujeres, sobre todo a partir de los 50, ¿no?, tomen el sol, especialmente este verano, para suplir esa carencia de vitamina, como siempre, con medidas de protección. Por supuesto, siempre con sentido común, pero sí está recomendado, sobre todo en las mujeres que son menopáusicas, intentar tomar el sol unos 15 minutos diarios. 15 minutos al día. 15 minutos al día, para que podamos tener unos correctos niveles de vitamina D, que son los que van a hacer que se pueda absorber bien el calcio y que nuestros huesos estén lo mejor posible. Teresa, una de las cosas que se quejan mucho las mujeres cuando llega el momento perimenopáusico es la sequedad vaginal. Sí. Sequedad vaginal porque influye en las relaciones sexuales. Entonces, bueno, se ponen de moda pues diferentes lubricantes. Yo creo que algunos de ellos en concreto no estáis muy de acuerdo con ellos. Yo no sé si les recomendáis alguno en particular o les decís que eviten determinados lubricantes. Bueno, yo sobre todo en lo que insisto siempre es en la necesidad de hablar con su ginecólogo y que sea este el que recomiende según qué tratamientos. Por supuesto, esto es algo muy personal, cada paciente le va bien un tipo de lubricante, otro tipo. Hay veces que necesitamos, incluso aparte de los lubricantes y de las hidratantes vaginales que son naturales, en la menopausia hay un déficit de estrógenos que produce una sequedad vaginal y sobre todo una falta de elasticidad que puede ser incómodo a la hora de tener relaciones o incluso sin tener relaciones a la hora de que presentan prurito, sequedad, molestias. Entonces hay veces que incluso es necesario complementar con unas cremas que tienen un bajo contenido en estrógenos y que nos permiten recuperar esa elasticidad. Yo siempre les explico a las pacientes que una cosa es tratar los síntomas, que están muy bien, las hidratantes, los lubricantes para las relaciones, pero aparte hay veces que es necesario complementar con unas cremas con estrógenos, que es una cantidad mínima, que no produce ningún efecto secundario. Que no... Son más completos, vamos. Claro, y lo que ahí tratamos es la causa, porque realmente el problema de la sequedad viene por el déficit de estrógenos que se produce durante la menopausia. Y son síntomas muy fáciles de tratar que pueden mejorar mucho la calidad de vida de las pacientes.
Bueno, es muy curioso que cuando se va a la regla tenemos problemas por la menopausia o tenemos síntomas, pero también es verdad que durante los años que tenemos la menstruación, pues hay ciertas mujeres que tienen, bueno, lo que se llama un síndrome premenstrual, que les duele mucho la barriga, la dismenorrea que llamamos los médicos, y en ello puede tener mucha importancia, por ejemplo, también la alimentación. Me voy a levantar porque aquí tenemos una serie de, bueno, pues alimentos que nos vienen muy bien. Veíamos los fitoestrógenos que se encontraban sobre todo, como os decía, en las legumbres, está la soja, pero también tenemos los garbanzos, y veíamos que son los estrógenos vegetales que sobre todo nos van a servir en esa etapa de posmenopausia, cuando ya nuestros estrógenos naturales han disminuido. Veíamos también lo importante que es el calcio, pero el calcio no solo en la menopausia, sino cuanto antes empecemos a llenar nuestros almacenes de calcio, pues mucho mejor será, y llegaremos a esa etapa en que se nos retire la regla y nuestros huesos estarán más fuertes y no tendremos osteoporosis. Tenemos aquí la vitamina B6. La vitamina B6 se ha visto que es una vitamina muy importante para que el triptófano se transforme en serotonina, y la serotonina es, bueno, pues la hormona de la felicidad. Por tanto, si facilitamos la formación de esa serotonina, bueno, pues estamos más felices e incluso pueden disminuir, dicen, el síndrome premenstrual. Y por último, y aquí sí que quiero pedir tu ayuda, tenemos la onagra y la borraja. Yo creo que hay mucha gente que lo toma un poco, bueno, pues porque ha oído que viene bien. ¿Los ginecólogos cómo lo recomendáis? Pues efectivamente son dos tipos de aceite que tienen muchas ventajas, sobre todo, por ejemplo, la onagra a nivel de cutáneo. Entonces, en mujeres más jóvenes pueden venir muy bien para controlar problemas de acné leves, o sea, siempre complementando, por supuesto. Y luego en mujeres con la menopausia también nos viene muy bien tiene un efecto antioxidante, entonces a la hora de hidratar la piel y de que darle un poquito de elasticidad a esa piel, que muchas veces por el efecto de la falta de estrógenos puede quedarse más sequita porque se pierde contenido en colágeno, pues también nos puede ayudar mucho en todo esto. Y además estamos más felices, Ana. Sí. Doctora Castellanos, ya para terminar, hablando del hierro, ese mineral imprescindible para la salud de la mujer, ¿qué pasa si empezamos una dieta, por ejemplo, ahora en verano, que es muy típico también empezar a controlarnos, nos quitamos los alimentos con hierro? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y también siempre bajo supervisión médica. Las dietas, por supuesto, una dieta bien controlada puede ser muy beneficiosa, pero claro, si empezamos a quitar alimentos que pueden ser necesarios, pues por ejemplo para el aporte de hierro, que lo necesitamos simplemente para tener los depósitos y poder, bueno, pues no tener una anemia, no estar cansadas, con pérdida de cabello. Entonces es fundamental que siempre sea el médico el que supervise esa dieta y nos diga qué alimentos podemos eliminar o disminuir y qué alimentos es necesario que consumamos. Siempre bajo supervisión médica. Siempre. Doctora Teresa Castellanos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. El hierro es fundamental para tener una buena salud, tanto los hombres como las mujeres, y sabemos que el hierro que procede de origen animal pues se absorbe mucho mejor que el que procede de origen vegetal. Y el de la carne en concreto es un hierro que pasa muy bien a nuestra sangre. Nos vamos a fijar en un tipo de carne muy especial, el de una ternera también muy especial, que no tiene cuernos y que nos explican exactamente dónde vive y de qué se alimenta. Deben su nombre a la ciudad escocesa de Aberdeen, donde está su origen, y su carne está considerada como una de las más selectas. Pero que una ternera sea Aberdeen Angus no lo es todo para que el producto sea de calidad. En esta finca salmantina, el animal recibe los cuidados para que así sea. ¿Cómo podemos distinguir a una vaca Angus? No tiene cuernos. Es una vaca muy ancha, muy bajita, es fácil distinguirla. Es un animal muy dócil, ¿no? Sí, en el campo se comporta fenomenal y en todos los espacios porque es un animal de muy fácil manejo. Ahora mismo estamos en campo abierto. ¿Están en esta situación siempre o solamente en una etapa? La vaca siempre está a campo abierto. Las crías, una vez que cumplen unos 6 meses, van a unas instalaciones cerradas. Esas instalaciones son los cebaderos. Allí el animal es alimentado mientras está en reposo. ¿Qué tipo de alimentación se les da? Son ensilaos de maíz y cereales molidos secos. Se hace una alimentación equilibrada para ellos. Es importante que no tenga mucha actividad, ¿no? Que se mueva poco de cara al producto final. Lo que necesitamos es que esté relajada todo el día. Un animal estresado quema glucógeno. Eso haría que le subiese el pH.
Al subirle el pH, la carne se pone roja. Lo que intentamos es hacer un producto de color rosado. Aunque el color es solo una de sus particularidades, ¿de qué otra forma podemos diferenciarlo? Por la infiltración intramuscular. Cuando tú comes esta carne, al metértela en la boca y masticar, tu boca se llena de jugos. Ya a todo el mundo le gusta que un producto sea jugoso. Hablamos de la carne de ternera. Hoy hemos invitado a María Sánchez, es máster en nutrición, licenciada en farmacia y portavoz de la plataforma de interprofesionales cárnicas, Carne y Salud. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Según los últimos datos publicados en España, consumen 43 kilos de carne fresca por persona al año. Y lo primero que nos vamos a fijar hoy es en la grasa. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre estas dos piezas? Bueno, realmente aquí lo que tenemos más que piezas, porque aparte de esto que entiendo que es un lomo, esto podría ser un lomo también, no sé si todas las piezas son lomo, pero... No, sobre todo vamos a fijarnos en estas dos, que esta tiene como la grasita más justo, más infiltrada. Uh-huh. Esto probablemente es de animales mayores, la ternera blanca son animales hasta 8 meses, que prácticamente se han alimentado con la leche materna. La ternera roja... Bueno, realmente terneras son animales de entre 8 y 12 meses, que ya incluyen en su dieta otro tipo de alimentación, por eso ya el color empieza a cambiar también, ya no es solo leche. A partir de ahí ya tenemos año, ojo y toda la evolución de animales en función de la edad, hasta llegar a este otro tipo de vacuno con un color más rojo, que fundamentalmente influye la edad del animal, la alimentación, la raza y el manejo. Entonces, vemos que aquí esto sería la parte de grasa visible, que siempre la podemos eliminar, no hace falta que la comamos si no queremos, aunque hay gente que también le gusta mucho bien hecha la brasa, pero sobre todo es importante la grasa infiltrada. ¿Por qué? Porque esto nos da una idea de que el animal, durante su edad, con su alimentación, con el movimiento, permite que la grasa que está fuera, digamos, de la masa muscular, infiltre y penetre hacia dentro del músculo. Esto es muy positivo, porque esto va a hacer que la carne tenga una mayor palatabilidad, influye en los sabores, y esto a la hora de madurar la carne, algo en lo que ahora se está trabajando y muy bien además, pues permite que se desarrollen toda una serie de aromas, de sabores que pues convierten la carne en otro nivel, ¿no? La ponen a otro nivel. Interesante. Claro, pero a la hora, por ejemplo, de consumirlo, si tenemos que tener en cuenta... Imagínate que tenemos que contar calorías, sí. Pues es verdad que es mucho más fácil quitar la grasa, como tú bien dices, visible de esta pieza, que aquí, por mucho que quitemos esto, siempre nos va a quedar lo de dentro. Entonces, esto va a ser muy jugoso, pero es verdad que si tenemos que contar calorías, pues es preferible utilizar, o consumir esta. Por eso tenemos una ventaja con el vacuno, y es que podemos elegir no solamente carne en función de la edad del animal, que va a tener un mayor o menor grado de infiltración grasa, sino que también podemos elegir piezas, como vemos ahí. De hecho, fíjate, María, tenemos aquí el ejemplar. Y siempre que vamos a la carnicería vemos, hay carne extra, hay carne de primera y carne de segunda. Bueno, vamos a fijarnos dónde está esa carne. Si, por ejemplo, utilizamos este animal para definir, esto sería la zona donde tenemos la parte calidad extra. Aquí tendríamos el solomillo y aquí tenemos un lomo alto y un lomo bajo. Esas son las partes de la vaca que vemos ahí reflejadas, cómo es las características de esta carne que sacamos de este animal. Las tenemos aquí. Que les hemos puesto un oro aquí, porque es el solomillo. Eso es. Que has dicho que estaba arriba. Este es el solomillo. Son las partes más magras, sí. Por eso estamos poniéndolos el oro, ¿verdad? La clasificación... Le damos el primer puesto. El primer premio. El solomillo es el primer premio, yo creo que además sin discusión, ¿no? Sí. Pero la clasificación comercial de las carnes, que es una clasificación que viene desde hace muchos años, fundamentalmente se basa en el contenido en proteína frente a tejido conjuntivo o colágeno que tienen las piezas. Entonces, el solomillo se gana por goleada, digamos, esta competición, porque es una de las piezas que más contenido proteico tiene. Es una de las piezas con más proteínas. A medida que vamos cambiando, que no vamos sé si a la categoría, contarnos... a la primera categoría, que ya le vamos a dar el trofeo de plata. Hablamos ahí, me parece que tenemos redondo. El redondo es esta zona. Está aquí. Y luego, me parece que es la contra, lo que viene... Contra y aguja. Sí, y aguja. Y la aguja, pues la aguja está aquí, encima de la paletilla, más o menos muy cerquita de los lomos, pero esta zona, estas serían de segunda. O sea, perdón, de primera categoría, pero ya nos da extra. Eso es, eso es. Si nos fijamos,
Dos de las piezas que has mencionado están en la pierna. La pierna es rica en piezas, digamos, de una calidad... la contra y el redondo, ¿no? Exactamente. Entonces, estas piezas vemos que todavía siguen teniendo un contenido en proteína alto, no vemos tanta infiltración grasa, son piezas mucho más magras, pero si, por ejemplo, nos vamos a la aguja, que es la tercera pieza que mencionaba el doctor, esta pieza ya sí que vemos que tiene una mayor infiltración grasa, ya empezamos a ver otro tipo de nerviaciones. Cuando empezamos a tener tejidos que ya tienen una función un poco más de sostén o que ayudan al animal en sus movimientos al caminar, este tipo de piezas, como las que vamos a seguir viendo a continuación, necesitan tener otro tipo de proteína que ya pues es más tejido de sostén. Eso hace que el contenido en proteína frente a lo mejor el contenido en grasa va bajando, pero eso no quiere decir, o sea, cuando hablamos de calidad, hablamos de un contenido en proteína frente a un contenido en colágeno o proteína de sostén, pero lo único que nos está indicando es que esta pieza no la vamos a poder cocinar igual que el resto, porque sus propiedades culinarias no van a ser igual precisamente por la composición que tiene. Pero la calidad es igual de buena. ¿Y por qué le hemos dado la plata, Ana? Bueno, porque, como decía María, si tiene más colágeno, desde el punto de vista digestivo, como que se digiere un pelín peor, ¿no? Entonces, pues esto no lo vamos a hacer a la plancha, a lo mejor lo tenemos que hacer guisado. Bueno, vamos a ver a qué le damos la categoría de bronce. La categoría de bronce, que ya lo explicará María, nos referimos a la falda, que es esta zona de aquí, que es donde se saca esa carne picada, incluso el codillo. El codillo ya no estamos refiriendo a las patas del animal. Y aquí ya hay más riqueza en colágeno, por ejemplo. Menos proteína directamente de la carne y más de colágeno. Eso es. De hecho, estas piezas pues prácticamente van a ser para guisar por el contenido en colágeno, pero bueno, el morcillo, por ejemplo, ¿no? Cuando se cocina redondo con el hueso en el centro se llama osobuco. Y desde luego son unas piezas, por ejemplo, incluso con las carrilleras, que son muy parecidas en composición, son unas piezas que guisadas son exquisitas. Pero de todas formas hay un truco que nunca falla. Si tenemos que elegir pieza, siempre podemos recurrir al profesional de la carnicería, charcutería, que nos va a recomendar en función de que tengo invitados, que no sé qué hacer, que los niños, que no... Siempre hay una pieza para todos los públicos. Mi favorita pregunta, la pregunta es decir, hoy qué es lo mejor que traes, ¿no? Que ellos siempre saben cuáles son las piezas mejores. Y en cuanto a su conservación, hay que mantenerla en frío hasta su consumo, claro. Sí, normalmente hay que consumir las piezas siempre en refrigeración, siempre en frío para conservarlas en óptimas condiciones. Lo que sí es conveniente que antes de cocinarlas, durante un tiempo las saquemos de la nevera para que se atemperen a temperatura ambiente y el choque térmico al cocinado sea menos intenso, ¿no? Y esto siempre es motivo de conflicto, pero ¿y el punto de la carne? ¿Conviene consumirla bien hecha? Bueno, el punto del vacuno, a diferencia a lo mejor de otras carnes, es una carne que cuanto más la cocinamos más se va a endurecer. Entonces, lo ideal es al punto más, salvo en algunos colectivos que tengan algunas necesidades especiales, como pueden ser las embarazadas, que a lo mejor hay pues, sí, la recomendación es cocinarla, pero en este caso como cualquier otro alimento perecedero. Sí que me gustaría, fijaros, hacer especial incidencia, porque antes hemos hablado del color rojo, que es por el aporte, exacto, por el aporte en hierro que tiene la carne, que es fundamental. Hemos hablado de la grasa, la proteína, que en la carne está en torno al 22%, un contenido interesante de proteína. Esos datos no es que los diga yo, esos datos vienen avalados por la comunidad científica, que es en la que nosotros nos tenemos que basar para que toda esta información que trasladamos al consumidor siempre esté absolutamente contrastada. Y tenemos que agradecerles a los científicos el trabajo que hacen en ese sentido, sin ninguna y a los duda. Profesionales de la salud. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, María Sánchez. Muchas gracias a vosotros. Pues yo después de ponerme un poquito las botas con la carne, que evidente, hace falta un postre en condiciones. ¿Qué postre? Pues a veces un postre de temporada, el melón, por ejemplo. Vamos a ver las características del melón, porque son tremendamente nutritivas. Mónica, los melones de aquí de Cartagena son diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, son melones tipo cantalú, charenté, melones de carne naranja con un gran aroma y sabor. Estamos en recolección. El melón hay que cogerlo en su punto óptimo, cuando tiene el color cremita y tiene su óptimo de azúcar y aroma. El peso óptimo es de 800 a 1,3 kg. Mira, aquí tenemos uno que está en su punto por peso y por color. ¿Y cuánto tiempo necesita para madurar este melón? El melón tiene un ciclo de 100 días hasta los ciclos más cortos de 70 a 75. Las recolecciones son de finales de mayo, principio de junio, hasta finales de agosto, principio de septiembre. Al almacén se lleva el mejor melón en su punto óptimo de maduración.
Juan, esta es ya casi la última parte del proceso, ¿no? Sí, aquí ya casi el producto estaría listo para llegar al consumidor. En este lugar, en el almacén, lo que hacemos es seguir con esa selección del producto, garantizando la calidad, el sabor del producto y que el melón va a llegar en todas las condiciones idóneas al consumidor. Yo después de ver esto, y el que tengo yo aquí en mis manos es más grande que el que venía ahí, pero originariamente los melones eran del tamaño de una naranja. Luego, pues oye, han ido evolucionando en las distintas variedades y ya los tenemos más grandes, porque realmente cuando oía alguno que decía, me como 3 melones, digo, ¿cómo vas a comerte 3 melones? Claro, siendo pequeñitos a lo mejor se entendía, pero bueno, en fin. Y luego otra curiosidad también interesante es que yo he aprendido que hay melón y melona. Una cosa que no sabía, y es que parece ser... Que no es cuando llamamos melona a alguien, ¿no? Anda, cállate, melona, esto no tiene nada que ver. Y sobre todo porque no tiene ninguna base botánica en ello. Sin embargo, si nos fijamos en estos dos melones, por ejemplo, parecen iguales, no parecen iguales, evidentemente, porque vemos que este que tengo aquí tiene unas estriaciones como transversales, que no tiene este, que son longitudinales. Pues a este que tiene esta especie de red de araña, le llaman melona, y este es melón. No sé si es porque la mujer tejen la tela de araña, a mí me suena eso, tal, pero bueno, melona y melona. Pero también dicen que les gustan más las melonas porque son más dulces. Ah, a lo mejor será por eso. Más sabrosas. Pero eso no lo sabes hasta que no lo pruebas. Pero bueno, desde luego vemos que en la mesa tenemos melones de diferentes tipos. Y vemos que este es el típico piel de sapo, que dicen que es el más consumido, sobre todo en España. Este de aquí es el que llamamos cantalupo, y este color anaranjado que tiene... Qué rico, me encanta. Es porque tiene más betacarotenos. Este que se llama galia, que suelen ser chiquititos, ¿veis? Con la piel amarilla y dentro tiene un tono verde, también son bastante dulces. Y este es el melón amarillo, es que no tiene pega. Entonces, la verdad es que en cuanto a calorías, decir que aunque esté muy dulce, no nos aporta muchas calorías. El cantalupo, que puede ser el más dulce, puede ser como 35 kilocalorías por cada 100 gramos. O sea, realmente es muy poco, porque la mayor parte de la composición es agua. Y siempre está su competidor, que es la sandía. Claro, la sandía tiene menos, realmente tiene muy pocas menos calorías que el melón, pero el melón le gana en potasio. Y el potasio es el ion que nos hace, por ejemplo, ir mejor al servicio. Por tanto, para la retención de líquidos es mejor el melón que la sandía. Melón a la cata, oiga. Ana, ¿y una receta ahora para verano que no sea el típico melón con jamón? ¿Algo fresquito, saludable? Mira, podemos hacer un polo de melón. Necesitaríamos como 250 gramos de melón, necesitamos como 20 mililitros de agua, 20 gramos de azúcar, o sea, la misma cantidad de agua que de azúcar, y si quitamos un poco de azúcar tampoco va a pasar nada, un poco de zumo de limón y una pizquita de sal. Lo batimos todos bien fresquito. ¡Qué rico! Y luego al congelador para hacer el helado de melón. Esto es lo que se aprende estando contigo, Ana. Y hay otro mito que también tenemos que desterrar, que es el mito de que el melón por la noche mata. Pues no necesariamente, porque evidentemente la gente hace mucho caso de los refranes y no es tan cierto. El melón te puede caer muy bien por la noche si lo consumes con moderación. Y como ha dicho Ana, es laxante, es diurético, es muy digestivo en términos generales, sobre todo después de una comida copiosa. Sí, pero hombre, sí que es verdad que a cada uno, pues a lo mejor hay personas que el melón les cae bien por la noche, a otros que no. Es muy importante conocer qué comemos, qué nutrientes nos aporta y también a qué hora comemos esos nutrientes, que no siempre es fácil. Pero en la revista del Club Gente Saludable de este mes de julio hay un informe muy interesante porque nos hablan de a qué hora comer. Nos dicen cuándo es más conveniente que comamos diferentes tipos de alimento. Además, también en julio nos dan consejos para pues que lleguemos a este verano sin tener ningún problema. Me fijo en los riesgos de no quitarse el bañador mojado, por ejemplo, o tenemos otro que también es muy interesante, que es evitar las intoxicaciones alimentarias. Si tú quieres que la revista llegue directamente a tu domicilio, solo tienes que formar parte del Club Gente Saludable y además te vas a beneficiar de otras múltiples ventajas, porque puedes obtener descuentos en más de 4.000 establecimientos para cuidar tu salud. Por ejemplo, que necesitas hacerte unas gafas, bueno, pues en la óptica te pueden hacer hasta un 30% de descuento y eso supone mucho dinero. Pero es que también hay casas y hoteles donde puedes ir estas vacaciones si todavía no tienes muy claro dónde ir y también te van a hacer descuento. Por tanto, si quieres formar parte del Club Gente Saludable y beneficiarte de todas estas ventajas, solo tienes que marcar el 902 55 05 22 o hacerlo a través de la web en www.sabervivir.es.
Y en Saber Vivir, con estos tempitos, nos vamos a sumar a la campaña Alas de Vida y Esperanza, porque el acompañamiento psicológico en momentos malos es fundamental. Lo hacemos a través de la Asociación Alas de Vida y Esperanza, de la Asociación Tempo, en el acompañamiento a personas enfermas, especialmente a niños. Los tempitos son buenísimos y además huelen fenomenal y llegan apadrinados por rostros tan conocidos y tan queridos como el de Paco Lobatón. Con su mensaje le dejamos hasta mañana, después, amigas y conocidas. Y me parece que hacen un trabajo formidable, sobre todo en lo que se refiere a los niños que están alrededor de algún proceso terminal de algún familiar. Ocuparse de ellos, cuidarlos y darles alas de vida y esperanza, como dice su lema, me parece realmente hermoso.